Bueno, ya está con nosotros el economista Gabriel Rubinstein para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Gracias a ustedes. Bueno, una semana en la que, como decíamos, ¿no? En el bloque anterior se ha destacado el nuevo paro nacional que hubo en el día de ayer. Nuevamente se paralizó el país por parte de los sindicatos opositores que continúan, ¿no? Con su reclamo de una eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores y también de los topes a las negociaciones salariales. Gabriel, ¿crees que era evitable este conflicto, ¿no? Que hay una vez tras otra? ¿Crees que se podría haber manejado de una manera distinta el gobierno frente a estos sindicatos y sus reclamos? Mira, es un análisis muy, diría, político. En lo económico está bastante claro que los sindicatos tratan de recuperar lo perdido, básicamente desde la devaluación del año pasado, que bajó de pico a valle más del 10% el salario real, después hubo una cierta recuperación, pero casi todos han quedado por detrás. Entonces, de una u otra manera están buscando recuperar. Y encima el impuesto a las ganancias, al no actualizarse correspondientemente, quita parte de los Hay un aumentos. aumento de la carga impositiva sobre el Entonces, salario. lógico, es un reclamo salarial lógico. Después, si la medida de fuerza es la adecuada o no, es otra historia. Pero como reclamo es lo más normal, digamos, que existan este tipo de reclamos. ¿Cómo ha atendido y cómo se ha comunicado el gobierno con los sindicatos? ¿Te parece que ha sido la manera más recomendable? Bueno, hay una cosa beligerante del estilo de Cristina, del gobierno en estas situaciones y tantas otras, ¿no? Eso tampoco debería sorprendernos. Y quizás mucha gente que siente esa molestia de los paros, de alguna manera pueden llegar a apoyar o no la tesitura del gobierno de enfrentar a los sindicatos y demás, ¿no? Igual te diría que está, aparte del paro de los sindicatos, está parada la economía. Y creo que eso es lo más importante para... De todas formas, bueno, antes justamente de pasar, ¿no? A ese tema, a mí, al margen de que la modalidad elegida, ¿no? De que el paro nacional, el paro del transporte, me parece algo que es equivocado, sí hubo, en palabras de Hugo Moyano, algo que es cierto, ¿no? Hugo Moyano dijo, cuando le pongan techo a la inflación, nosotros le vamos a poner techo a las paritarias. Y acá hay algo que es importante, es que el gobierno, ¿no? A pesar de la elevada inflación que viene habiendo en estos últimos años, no asume ningún compromiso, no pone objetivo de inflación. Entonces, también es cierto que si no hay pautas, los trabajadores, yo entiendo que busquen protegerse frente a esa falta de claridad en las políticas económicas del gobierno. Sí, igual yo te diría que hay algo que está bastante claro, por lo menos para mí y para muchos economistas que puedan analizar el tema. El gobierno necesita inflación del orden del 30% anual para cerrar sus cuentas. Eso es lo que llamamos el impuesto inflacionario. Pero el déficit igual está aumentando Pero justamente año a año, el déficit aumenta y como el déficit aumenta hay que financiarlo. O lo financiás colocando deuda interna, sacándole a los privados, o lo que le hacen en el exterior, que no hay mucho mercado salvo unos pocos dólares. Y el grueso del déficit se financia con emisión monetaria. Sí. Esa emisión monetaria es más o menos la bruta, digamos, el 60% de la base monetaria. Para financiar el agujero en sus cuentas, ¿no? Porque sus cuentas están completamente descontroladas, ¿no? Entonces después se emite 60% por distintos mecanismos, LEVAC y otros, se termina más o menos al 30% anual, que es la inflación. Después se dice que el gobierno no se fija en la parte monetaria, cuando activamente, a través de la emisión de LEVAC, reconoce que tiene que actuar monetariamente para que la inflación no se dispare más. Entonces hay una cierta coherencia en decir, estamos en un modelo que necesita 30% de inflación anual para seguir. Y es un modelo donde, por las distintas cuestiones que hacen a CEPO y demás, no crece. Es un modelo de tipo estanflacionario. Tal cual, eso queda claro para los economistas, ¿no? Pero no necesariamente para los trabajadores, para los sindicalistas cuando se sientan a negociar los aumentos salariales, ¿no? Es que yo creo que los sindicatos acá y en todo el mundo tratan de preservar poder de compra de sus salarios. Eso es, digamos, cualquier gobernante tiene que tener en cuenta que eso sucede así. Si después no se puede satisfacer por alguna razón X, bueno, hay que hacerle frente. Pero el gobierno tampoco dice que no se puede satisfacer, simplemente niega un poco la inflación, dice que es menos o no dice ni cuál es.
porque a veces ni lo dicen, dice bajó 15%, cualquiera sea la medición, Kicillof decía el otro día, 10% menos que el año pasado, y menos en valores medio relativos, ¿viste? Como que fuera que no se animan a decir que era 40 y que es 30, Por no hablar del tema de la que es pobreza, 35, ¿no? 25, la pobreza fue escandalosa, porque realmente decir que hay menos pobreza en Argentina que en los países nórdicos europeos, que en Alemania, que es el 5%, uno no sabe cómo tomarlo, ¿no? Son esas cosas casi absurdas. Parece una burla. Sí, fue una de las controversias de la semana, ¿no? El tema de la pobreza. ¿Hay números claros de pobreza en Argentina? ¿Se puede saber? Hay quienes miden de distintas metodologías. La UCA tiene su medición. Hoy aparecieron unas mediciones en diarios, depende de cómo los tomes. Claramente la medición en Argentina se hacía en valores absolutos, en Alemania en valores relativos, pero en cualquier caso te da 25, 30. Si el valor relativo, algunos que lo estimaron, daba 35 comparando con lo que sucede en Alemania. Parece igual mucho, 35. Pero ¿no? que sea 20, 25, 30, porque claramente, supongo que la de la UCA, 27%, es un valor bastante bien aquilatado, que igual siempre es un número que uno por 10 pesos más, 10 pesos menos no es más pobre ni menos pobre, pero dentro de ese número que se toma, claramente no es el 5%. O sea, y aparte el gobierno decía que no medía la pobreza, porque justamente era estigmatizarla, ahora saca un número de pobreza, no publica nada, es muy desprolijo, muy desordenado, y la verdad que o te reís o te pones a llorar o te indignás, porque la verdad que no corresponde que un gobierno haga las cosas así, brinde la información de esa manera y juegue. Yo creo que en el exterior se le deben reír de que diga semejantes cosas. O acá también, hay muchos. Muchos que acá también se ríen. Pero otra de las controversias de la semana fue una ofensiva frase del gobierno de los Estados Unidos, de una funcionaria aquí de la embajada, diciendo que el cepo cambiario frenaba las inversiones. El ministro salió a decir que eso no era cierto, por supuesto. Que no era cierto, dijo, no lo escuché, dijo que no era cierto. Claro, dijo que era ofensivo, digamos, venir a opinar desde Estados Unidos Ah. acerca de la economía argentina y que, bueno, por supuesto, para la posición oficial, el cepo no es ninguna traba para las inversiones extranjeras. ¿Cómo ves el tema del cepo? Si eso no es una traba para las inversiones. Kicillof y muchos funcionarios se la pasan opinando de todo lo que pasa en el mundo, así que... Y la segunda es tan obvio que el cepo es un freno a las inversiones. O sea, imagínate a alguien que quiere invertir y tiene que vender dólares al oficial, que después no puede ni retirar utilidades y ni siquiera a un precio, a otro precio, ni siquiera a un precio más alto. O sea, claramente ninguna empresa va a invertir si se le niega en una forma completamente arbitraria cuándo y cómo y a qué precio va a poder retirar utilidades el día que tenga utilidades. O sea, si hay algo que el cepo ha logrado es frenar las inversiones privadas y eso creo que es indudable. Por lo tanto, me parece que en ese sentido lo que dijo Kicillof es completamente falso. Bueno, justamente, ¿no? Hablando del cepo cambiario, ¿esperás que el próximo gobierno lo elimine y de qué modo? Mira, para eliminar el cepo cambiario necesitas una política coherente y necesitas dólares. O sea, hoy los dólares que hay en la economía son los más bajos de la historia de las últimas décadas en relación a la cantidad total de dinero que hay en la economía. Con lo cual, si vos no haces las cosas muy bien, te expones a una corrida, a que cualquier corrida te obliga a volver a poner el cepo. Por eso no es muy factible que se pueda cumplir con la promesa de Macri, esa de liberar el cepo el día siguiente. Si se libera el cepo al día siguiente, digamos, hay que ver con qué otros anuncios. Yo lo liberaría con 20.000 millones de dólares cash de préstamos asegurados del exterior. O sea, primero lograría una masa de préstamos. Libero el cepo y después sí apuesto a que vengan los fondos voluntariamente. Pero si toda la apuesta es a que vengan fondos por confianza, pero que se pueden ir a los 3 días, que no son fondos de largo plazo, tenés un riesgo importante. Y yo creo que Macri haría bien en aclarar eso, porque hay gente que podría no votarlo, porque a lo mejor Scioli, si fuera como aparenta su principal contrincante, le puede dar una idea que esta economía, que es malísima, que funciona muy mal, que está estancada hace 4 años y que tiene alta inflación, pero por ahí la gente puede decir, bueno, yo más o menos tengo el salario aceptablemente bueno, tengo el empleo y no quiero que nadie haga ruido. Entonces, si Macri hace ruido con el tema del cepo, sería bueno que
que alguna aclare aclaración. mejor el contexto. Muchas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Vamos entonces con este análisis de Gabriel Rubinstein sobre los detalles de la economía, lo que viene sucediendo en los últimos días y un análisis también de cómo se puede salir del cepo, cuáles son los riesgos involucrados en ellos en el próximo mandato. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.